A mis 99 años he aprendido que la mayor estafa financiera del mundo moderno no es un esquema Ponzi, no es un fraude corporativo, es la narrativa que te vendieron sobre cuánto dinero necesitas para dejar de trabajar. Te dijeron que necesitas millones, que la libertad financiera es un privilegio reservado para los muy ricos o los muy afortunados. Esa mentira sostiene una industria completa. Bancos, gestoras, consultores, todos lucran mientras tú sigues encadenado a tu empleo, acumulando, invirtiendo, pero nunca llegando. Durante décadas trabajé junto a Warren Buffett, analizando negocios y estudiando el comportamiento humano. Descubrí algo perturbador. La mayoría de las personas está siendo engañada no sobre cómo invertir, sino sobre cuánto realmente necesita. Y hoy voy a destruir esa mentira con matemática pura. Déjame hacerte una pregunta incómoda. Cuando piensas en dejar de trabajar, ¿cuál es la primera cifra que viene a tu cabeza? Probablemente es un número grande, aterrador, imposible. 3 millones de dólares, 5 millones, 10 millones. Y luego haces el cálculo mental rápido y te das cuenta de que a tu ritmo actual de ahorro llegarás ahí cuando tengas 70 años. Entonces te resignas. Sigues trabajando, sigues consumiendo, sigues atrapado. Pero esa pregunta que te hiciste, esa pregunta sobre cuánto necesitas para mantener tu estilo de vida actual, es la pregunta equivocada. Esa pregunta te mantiene prisionero. La pregunta correcta, la que cambia absolutamente todo, es esta. ¿Cuánto cuesta vivir bien sin trabajar? Nota la diferencia brutal. No es sobre mantener todo igual. Es sobre entender que tu vida cambiará completamente cuando salgas del ciclo del empleo. Y aquí está el secreto que nadie tiene el coraje de decirte. Trabajar es probablemente lo que más dinero te cuesta en tu vida. Piensa conmigo por un momento. Trabajas 8, 10, a veces 12 horas diarias. Llegas a casa destrozado. No tienes tiempo para cocinar, entonces pides comida a domicilio. Gastas $30 en una cena que podrías preparar por 6. No tienes energía para hacer ejercicio, entonces pagas un gimnasio caro que usas 2 veces al mes. Necesitas ropa adecuada para la oficina, trajes, camisas, zapatos formales que cuestan 10 veces más que ropa casual y que solo usas para trabajar. Necesitas un automóvil porque el transporte público no encaja en tu horario apretado. Gastas en combustible, estacionamiento, mantenimiento, seguro. Tomas vacaciones caras una vez al año porque son los únicos 15 días que tienes para descansar de verdad. Y compras cosas, muchas cosas, para compensar el estrés y la infelicidad que el trabajo genera. Todos esos gastos existen para sostener o compensar las limitaciones que el empleo impone. Es una trampa matemática perfecta. Ahora imagina eliminar el trabajo de la ecuación. De repente tienes tiempo real, no esas 2 horas antes de dormir que llamas tiempo libre. Puedes cocinar en casa, lo cual es más barato y más saludable. Un pollo asado que compras listo por $15 te cuesta $3 si lo preparas tú mismo. Puedes hacer ejercicio al aire libre, gratis, en el parque corriendo, haciendo calistenia. No necesitas ropa formal. Una docena de camisetas simples y 3 pares de jeans te duran años. No necesitas automóvil porque puedes vivir cerca de todo o usar transporte público en horarios tranquilos cuando no estás saturado. No necesitas vacaciones caras porque cada día puede ser un pequeño momento de placer. Cuando eliminas el trabajo, tus gastos caen entre 30 y 50%. No es una exageración, es matemática observable en miles de casos. Y aquí está el punto crucial que cambia toda la ecuación. Si gastas menos, necesitas menos dinero para vivir. Es obvio cuando lo dices en voz alta, pero nadie se detiene a pensarlo realmente. Las personas confunden ingreso con costo de vida. Se obsesionan con cuánto ganan cuando deberían obsesionarse con cuánto gastan. En libertad financiera, el ingreso es irrelevante. Lo único que importa es el gasto. Si descubres que vives bien con $4,000 mensuales, entonces,
Solo necesitas un capital que genere $4,000 mensuales. No necesitas millones, necesitas clareza. Esta distinción lo cambia todo. Warren me dijo una vez en 1965 que la mayoría de la gente pasa toda su vida escalando una montaña sin saber por qué están escalándola. Llegan a la cima, agotados, y se dan cuenta de que era la montaña equivocada. Eso es exactamente lo que sucede con las finanzas. Escalan la montaña del ingreso cuando deberían estar bajando la montaña del gasto. Vamos a los números porque la matemática no miente, no negocia, no tiene emociones. Si tienes $200,000 invertidos de forma conservadora, digamos en un fondo indexado o bonos gubernamentales, y obtienes un rendimiento real después de impuestos e inflación del 6% anual, eso te da $1,000 mensuales. Insuficiente para la mayoría, estoy de acuerdo, pero ahora aumentemos un poco. Con $300,000 al 6% anual, obtienes $1,500 mensuales. Con $400,000 obtienes $2,000 mensuales. ¿Todavía parece poco si vives en Nueva York o en Ciudad de México? Claro que sí. Pero aquí es donde entra el concepto que destruye toda la narrativa convencional: arbitraje geográfico. Es un término simple pero con poder explosivo. El mismo dinero compra estándares de vida completamente diferentes, dependiendo de dónde estés ubicado geográficamente. En un país caro como Estados Unidos o Suiza, $200,000 te mantienen en la pobreza relativa. En un país de bajo costo como Portugal, Tailandia, Colombia o Vietnam, esos mismos $200,000 te dan confort, libertad, dignidad y seguridad. Hay lugares en el mundo donde vives bien, muy bien, con $1,500 o $2,000 mensuales. Y no estoy hablando de condiciones precarias, de vivir en una choza sin servicios básicos. Estoy hablando de tener un apartamento decente en una zona segura, comer bien, comida fresca y nutritiva, acceso a salud básica de calidad, vivir con tranquilidad, sin el estrés constante del dinero. Portugal, Tailandia, Vietnam, Malasia, partes de México, Colombia, Ecuador. El mundo está repleto de opciones. Y lo mejor de todo es que muchos de esos lugares tienen mejor clima, mejor comida, ritmo de vida más relajado y, en muchos aspectos, mejor calidad de vida general que las grandes metrópolis donde te matas trabajando 60 horas semanales. Entonces, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué tu asesor financiero nunca menciona que podrías retirarte con un quinto del capital que te dice que necesitas si simplemente te mueves geográficamente? Porque no es conveniente para ellos. El mercado financiero no quiere que descubras que puedes salir del juego tan temprano. Cada año adicional que trabajas representa comisiones, tarifas de administración, productos financieros que te venden. Menos años trabajando significa menos dinero para ellos, así de simple. Entonces te venden miedo. Crean simulaciones de retiro que siempre usan el escenario más caro posible. Asumen que vivirás en la ciudad más cara, que tendrás gastos médicos astronómicos, que la inflación será brutal, que vivirás hasta los 100 años. Todo para inflarte el número. Te dicen que necesitas 3 millones, 5 millones. Y así te mantienen en el juego, acumulando décadas más, mientras ellos cobran sus porcentajes año tras año. He visto este patrón repetirse miles de veces en mi vida. Gente inteligente, educada, con carreras exitosas, atrapada en ciudades caras, trabajando empleos que odian. Porque nunca cuestionaron la narrativa. Nunca se preguntaron, ¿tiene que ser así? Warren y yo construimos Berkshire Hathaway en Omaha, Nebraska, no en Nueva York. ¿Por qué? Porque en Omaha podíamos pensar con claridad, vivir con costos razonables, enfocarnos en lo que importaba, sin las distracciones y la presión inflacionaria de las megaciudades. Esa decisión geográfica nos ahorró millones y nos dio décadas de ventaja mental. El lugar donde vives no es neutral, es una decisión financiera con consecuencias compuestas masivas. Pero sé exactamente qué estás pensando ahora mismo, las objeciones, y son legítimas, así que voy a enfrentarlas una por una
sin suavizar nada. Primera objeción, la salud. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Si necesito tratamiento médico complejo? Es una preocupación real, especialmente si tienes más de 50 años. Pero aquí están los hechos. Muchos países de bajo costo tienen sistemas de salud accesibles y de buena calidad. Portugal tiene salud pública universal. Tailandia tiene hospitales privados de nivel mundial a fracción del costo americano. Una cirugía que cuesta $100,000 en Estados Unidos puede costar $10,000 en Tailandia con la misma calidad. Además, puedes comprar un seguro internacional de salud completo por $200 o $300 mensuales. Y algo que nadie menciona, sin el estrés crónico del trabajo tóxico, tu salud tiende a mejorar naturalmente. Menos cortisol, mejor sueño, más tiempo para ejercicio y alimentación adecuada. La mayoría de las enfermedades crónicas están directamente relacionadas con estrés laboral. Segunda objeción, la inflación. Es verdad, tu dinero necesita crecer al menos al ritmo de la inflación o perderás poder adquisitivo. Pero inversiones conservadoras en fondos indexados o bonos ajustados a inflación hacen exactamente eso. Y en muchos países de bajo costo, la inflación es controlada o incluso menor que en tu país de origen. Portugal tiene inflación similar a Estados Unidos. Vietnam ha mantenido inflación baja por décadas. No es un problema insuperable, es un factor que incluyes en tus cálculos. Si necesitas $2,000 hoy y la inflación promedio es 3% anual, dentro de 10 años necesitarás $2,686. Tu capital debe crecer para compensar eso. Un fondo indexado simple lo hace sin esfuerzo. Tercera objeción, emergencias. Siempre pueden ocurrir. Accidentes, gastos inesperados, crisis familiares, absolutamente cierto. Pero no necesitas millones para protegerte contra emergencias. Un colchón de seguridad de $20,000 o $30,000 cubre la inmensa mayoría de emergencias posibles. Y si algo verdaderamente catastrófico sucede, algo que requiere cientos de miles, todavía puedes trabajar temporalmente. La diferencia crucial es que ahora trabajas porque elegiste, no porque estás obligado. Regresas al mercado por 6 meses, resuelves la crisis, vuelves a tu libertad. Esa flexibilidad es poder real. No estás encadenado permanentemente a un salario. Trabajar se convierte en una herramienta que usas cuando la necesitas, no una prisión de la que no puedes escapar. Cuarta objeción, y probablemente la más difícil emocionalmente. Familia y amigos. Dejar a personas queridas duele. Es real, es profundo, no lo voy a minimizar, pero vivimos en 2025. Tienes videollamadas gratuitas e ilimitadas. Puedes hablar con tu madre, con tu mejor amigo, todos los días si quieres. Puedes visitarlos o ellos pueden visitarte. Boletos aéreos son más baratos que nunca en la historia humana. Un vuelo de México a Barcelona cuesta $500. Es una inversión. Cambias proximidad física constante por libertad y calidad de vida. Y déjame preguntarte esto. ¿Cuántos de tus amigos actuales son realmente profundos? ¿Cuántos existen solo porque trabajan en la misma oficina o viven en el mismo barrio? Cuando tienes libertad, puedes cultivar amistades verdaderas, basadas en valores compartidos, no en proximidad geográfica accidental. La calidad supera la cantidad brutalmente. Ahora déjame describir cómo es la vida cuando dejas de trabajar, porque necesitas visualizarlo para entender que no es un sueño abstracto, es una realidad concreta y alcanzable. Te despiertas sin alarma. Tu cuerpo decide cuándo despertar, no un reloj externo. Ese simple hecho cambia tu neurobiología. El sueño natural reduce cortisol, mejora memoria, aumenta creatividad. Tienes tiempo verdadero, no 2 horas fragmentadas antes de dormir. Tienes días completos. Puedes leer un libro entero en una tarde. Puedes aprender un nuevo idioma a tu ritmo. Puedes tomar un curso de cocina tailandesa, de fotografía, de carpintería, de lo que genuinamente te interese.
No porque te dará dinero, no porque impresionará a alguien, simplemente porque quieres aprender. Esa motivación intrínseca libera una creatividad que el trabajo asalariado mata sistemáticamente. Puedes trabajar si quieres. Ese es un punto crucial que la gente no entiende. Libertad financiera no significa nunca hacer nada productivo. Significa que el trabajo se vuelve elección, no obligación. Puedes hacer trabajos freelance algunas horas por semana. Puedes iniciar un pequeño negocio que te apasiona sin la presión de que tiene que generar un salario completo inmediatamente. Puedes ayudar a una organización sin fines de lucro. Puedes enseñar inglés a niños locales 2 tardes por semana. El trabajo deja de ser una prisión que consume 60% de tus horas despiertas y se convierte en una forma de contribuir cuando y cómo eliges. Esa transformación psicológica es todo. Convierte una carga en un placer. Pero necesito ser brutalmente honesto contigo sobre algo importante que nadie más te dirá. No todas las personas florecen en esta vida. Algunas personas necesitan rutina impuesta externamente. Necesitan objetivos definidos por otros. Necesitan la validación que viene del ambiente corporativo. Necesitan la estructura que un empleo proporciona. Y está perfectamente bien. No es debilidad, es perfil psicológico. Necesitas conocerte a ti mismo con honestidad radical. ¿Eres el tipo de persona que prospera con autonomía total o que se pierde sin estructura externa? Esta no es solo una decisión financiera, es una decisión existencial sobre quién eres y cómo funcionas. Si necesitas validación externa constante, si te defines por tu título corporativo, si entras en crisis sin horarios impuestos, entonces esta vida no es para ti. Y reconocer eso es sabiduría, no fracaso. Pero si después de reflexionar honestamente decides que quieres esto, que valoras libertad más que seguridad corporativa, más que prestigio, más que la comodidad de seguir el camino convencional, entonces necesitas un plan, y el plan es simple en concepto pero brutal en ejecución. Primero, economiza de forma agresiva, corta todo lo que no es esencial. Vive de manera simple durante 5, 7 años. Parece sacrificio cuando lo describes así, pero cuando tienes un objetivo cristalino, cada dólar ahorrado es un paso directo hacia libertad. El sacrificio se convierte en inversión. No estás privándote, estás comprando años de tu vida de vuelta. Segundo, evita deudas como si fueran veneno radioactivo. Deuda es exactamente lo opuesto de libertad. Cada pago mensual obligatorio es una cadena que te ata al empleo. Tarjetas de crédito, préstamos de automóvil, hipotecas grandes, todo eso te convierte en esclavo de un salario. Si ya tienes deudas, pagarlas se convierte en tu prioridad absoluta antes de acumular capital para libertad. La secuencia importa. Primero eliminas cadenas, después construyes libertad. Tercero, invierte con consistencia. No necesitas ser arriesgado. De hecho, no debería serlo. Puede ser extremadamente conservador. Un fondo indexado simple que sigue el mercado global. Bonos gubernamentales, bienes raíces de alquiler si entiendes ese mercado. Lo importante no es el vehículo específico, es la disciplina inquebrantable. Mes tras mes, año tras año, sin importar si el mercado sube o baja, inviertes. Esa consistencia compuesta es más poderosa que cualquier estrategia compleja. Y cuarto, el más difícil de todos, no aumentes tu estándar de vida cuando ganes más. Este es donde el 95% de las personas falla. Consiguen un aumento salarial del 20% y aumentan su gasto del 20%. Consiguen un bono y compran un auto mejor. Esa es la trampa hedónica que destruye toda posibilidad de libertad. Cada aumento debería ir directamente a inversiones. Si vivías con $3,000 mensuales cuando ganabas $4,000 y ahora ganas $6,000, sigues viviendo con $3,000 y los otros $3,000 adicionales van completos a tu capital de libertad. Eso acelera tu salida exponencialmente.
Te voy a hacer un desafío práctico que cambiará tu perspectiva completamente. Antes de tomar cualquier decisión grande, haz un experimento de un mes. Elige un país de bajo costo que te atraiga. Puede ser Portugal, Tailandia, México, donde sea. Ve allí, pero no como turista. Alquila un apartamento simple por un mes. Vive como residente local. Compra comida en mercados locales. Cocina en casa. Usa transporte público. Camina por el vecindario. Habla con vecinos. Calcula exactamente cuánto gastaste en ese mes, excluyendo el boleto de avión que es costo único de traslado. Al final del mes pregúntate con honestidad brutal, ¿fui feliz? ¿Pude vivir bien con este nivel de gasto? Si la respuesta es sí, acabas de validar toda tu estrategia con datos reales, no con suposiciones o miedos abstractos. Si la respuesta es no, ajustas. Pruebas otro lugar, otro estilo, hasta encontrar lo que funciona. Decisiones basadas en evidencia, no en especulación. La verdad final que necesito decirte, y esto es lo más importante de todo lo que he dicho en esta hora, es que esto no es para todos, pero es posible para muchas más personas de las que creen. La libertad financiera temprana no requiere que seas rico, requiere que seas inteligente sobre dónde y cómo vives. Requiere que cuestiones las narrativas que te vendieron desde niño. Requiere coraje para hacer elecciones no convencionales. Y sí, requiere sacrificio temporal, pero todo lo que vale la pena requiere sacrificio. La pregunta es, ¿qué sacrificio prefieres? ¿Sacrificar 5 años de consumo moderado ahora? ¿O sacrificar 30 años de tu vida trabajando en algo que no elegirías hacer si tuvieras opción? Puedes llegar allí mucho antes de lo que te dijeron, no en 30 años, no en 20, tal vez en 7 años, tal vez en 5, si eres disciplinado y vives en un lugar de bajo costo desde ahora. Depende de cuánto ganas, cuánto gastas y cuán dispuesto estás a hacer diferente de lo que hace la mayoría. La única pregunta verdaderamente importante es esta. ¿Quieres esto lo suficiente como para actuar? Porque conocimiento sin acción es entretenimiento. Has escuchado todo esto, has entendido la matemática, has visto la lógica. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar esto, volver a tu rutina, olvidarlo en una semana? ¿O vas a comenzar hoy mismo? Calcular cuánto realmente necesitas para vivir bien. Investigar lugares donde ese dinero te daría libertad. Empezar a economizar con agresividad brutal. Probar tus hipótesis con viajes exploratorios. La libertad no está en un futuro distante accesible solo para privilegiados. Está más cerca de lo que piensas. Solo requiere que dejes de seguir el guión que escribieron para ti y comiences a escribir el tuyo propio. Ahora, déjame contarte algo que aprendí observando miles de personas durante décadas. La mayoría falla no por falta de dinero, sino por falta de claridad absoluta. Viven en piloto automático, gastando sin pensar, trabajando sin cuestionar, y cuando finalmente se detienen a reflexionar, ya tienen 50, 60 años, están agotados física y mentalmente, demasiado cansados para recomenzar. No cometas ese error. Hay una frase que he repetido por más de 50 años y que explica casi todo el comportamiento humano. Muéstrame los incentivos y te mostraré el resultado. El sistema actual tiene incentivos perversos, perfectamente diseñados para mantenerte atrapado. Mientras más trabajas, más gastas para compensar el estrés. Mientras más gastas, más necesitas trabajar para mantener ese nivel. Es un ciclo autosostenido, una trampa perfecta. Y lo brillante del diseño es que se siente voluntario. Nadie te obliga a comprar ese auto nuevo. Nadie te fuerza a vivir en ese apartamento caro. Pero los incentivos te empujan suavemente en esa dirección hasta que un día te despiertas y estás completamente atrapado sin recordar cómo llegaste ahí. La sociedad te programa desde la infancia con precisión industrial. Estudia mucho para conseguir un buen empleo. Compra un automóvil para demostrar que eres responsable. Compra una casa porque eso es lo que hace la gente exitosa. Cásate. Ten hijos, trabaja más duro para sostener todo eso.
Si tienes suerte, te jubilas a los 65. Ese es el guión completo, y funciona perfectamente para quienes lucran con él. Los bancos lucran con tus hipotecas y tarjetas de crédito. Las inmobiliarias lucran con la compra de tu casa. Las automotrices lucran con tu automóvil financiado. Las aseguradoras lucran con tus pólizas. El sistema completo depende de que sigas ese camino sin desviarte. Pero aquí está la pregunta que destruye todo. ¿Qué pasa si simplemente no sigues el guión? ¿Qué pasa si dices no a cada paso? No al auto, no a la casa grande, no al estilo de vida inflado. ¿Qué sucede entonces? Voy a darte un ejemplo concreto con números reales, porque la abstracción permite que sigas engañándote. Conocí a una pareja, él era profesor universitario, ella trabajaba en administración pública. Ingresos combinados de $5,000 mensuales después de impuestos. Nada extraordinario. Vivían en una ciudad cara en Estados Unidos. Decidieron que querían libertad más de lo que querían impresionar a sus vecinos. Entonces hicieron algo radical. Se mudaron a un apartamento mucho más pequeño. Vendieron su auto y usaron bicicletas y transporte público. Dejaron de comer fuera excepto una vez al mes. Cocinaban todas sus comidas. Compraban ropa en tiendas de segunda mano. No tenían cable, solo internet básico. Parecía extremo para sus amigos y familiares, pero ellos sabían exactamente qué estaban haciendo. Estaban comprando años de su vida. Con esos cambios redujeron sus gastos a $1,800 mensuales, de 5,000 a 1,800. Invertían los 3,200 restantes cada mes sin falta, en un fondo indexado simple que seguía el mercado. Comenzaron en 2012. Para 2018, 6 años después, tenían $250,000 acumulados. No eran millonarios, pero tenían suficiente. Se mudaron al interior de Portugal, compraron una pequeña casa por $100,000 en efectivo. Les sobraron $150,000 invertidos, que generaban aproximadamente $750 mensuales de intereses al 5% anual. Trabajaban ocasionalmente dando clases de inglés en línea cuando querían dinero extra. Gastaban alrededor de $1,200 al mes, viviendo cómodamente. Hoy tienen 38 y 40 años respectivamente. Sus antiguos colegas todavía están pagando hipotecas de 30 años, quejándose de sus jefes, contando los días para el fin de semana. Esta pareja se despierta cuando quiere. Pasa sus días caminando por viñedos, leyendo, aprendiendo portugués, cocinando, explorando. ¿Cuál de las dos vidas prefieres realmente? La respuesta obvia es la segunda vida, pero la mayoría elige la primera. ¿Por qué? Porque requiere cero coraje. La primera vida es el camino default. No necesitas pensar, solo seguir. La segunda vida requiere que cuestiones todo, que aguantes el juicio de otros, que confíes en matemática en lugar de en narrativas sociales. Y la mayoría de la gente prefiere la comodidad de la prisión conocida sobre la incertidumbre de la libertad. Yo lo he visto miles de veces. Personas inteligentes eligiendo esclavitud confortable sobre libertad incómoda. Aquí hay algo más que casi nadie considera. El dinero que necesitas para libertad no viene principalmente de inversiones brillantes, viene de disciplina brutal en el ahorro. 90% de las personas que conozco que alcanzaron libertad financiera temprana lo hicieron ahorrando agresivamente, no invirtiendo genialmente. Claro, invertir inteligentemente acelera el proceso. Pero si ahorras la mitad de tus ingresos, incluso con inversiones mediocres, llegas rápido. El problema es que ahorrar la mitad parece imposible cuando estás viviendo en un estándar inflado, pero reduce tu estándar temporalmente y de repente se vuelve fácil. Vive en un lugar más pequeño, vende el automóvil, cancela suscripciones que apenas usas, deja de comprar ropa nueva cada mes, cocina absolutamente todas tus comidas. Cada uno de esos cambios parece pequeño individualmente, pero juntos pueden reducir tus gastos a la mitad o más. Y aquí está el cambio mental que transforma todo. No estás privándote de nada,
Estás haciendo un intercambio consciente. Estás cambiando comodidad temporal por libertad permanente. Estás cambiando 5 años de consumo moderado por 50 años de autonomía total. Cuando lo ves desde esa perspectiva, no es sacrificio, es la inversión más obvia del mundo. Pero las personas no piensan así, están hipnotizadas por el presente inmediato. Quieren la gratificación ahora. No pueden tolerar 5 años de vida simple porque, mentalmente, no conectan esos 5 años con las décadas de libertad que compran. En 1964, Warren invirtió en una empresa textil llamada Berkshire Hathaway. Fue probablemente su peor inversión. La industria textil estaba muriendo. Perdimos dinero durante años, pero aprendimos algo crucial de ese error. Aprendimos que mantener una inversión mala, porque ya pusiste dinero en ella, es el error más caro que existe. Se llama falacia del costo hundido. Y no solo aplica a inversiones financieras, aplica a tu vida completa. ¿Cuántas personas siguen en carreras que odian porque ya invirtieron 10, 15, 20 años ahí? ¿Cuántas personas permanecen en ciudades caras porque ya compraron una casa ahí y no quieren perder la inversión? El tiempo que ya gastaste no regresa. Es costo hundido. La única pregunta relevante es, dada mi situación actual, ¿qué camino me da la mejor vida de aquí en adelante? No qué camino justifica lo que ya gasté, sino qué camino optimiza mi futuro. Esa distinción te libera para hacer cambios radicales sin culpa. Déjame hablarte sobre otro error común devastador. Las personas piensan que necesitan optimizar todo. Quieren el mejor país, el mejor fondo de inversión, el mejor momento para hacer la transición, el plan perfecto. Entonces pasan años investigando, comparando, calculando, esperando el escenario ideal. Y nunca actúan. Nunca dan el primer paso porque el primer paso nunca parece perfecto. Esto es parálisis por análisis y destruye más sueños que el fracaso. ¿Sabes qué funciona infinitamente mejor? Comenzar con bueno suficiente. Elegir un país razonable, no el perfecto. Elegir un vehículo de inversión conservador y simple, no el óptimo. Elegir un momento aceptable, no el ideal. Y después, ajustar en el camino, porque aprendes más en un mes viviendo la experiencia que en 3 años planeando teóricamente. La acción imperfecta supera la planificación perfecta 100 veces de 100. Siempre. Ahora hablemos del elefante en la habitación que nadie menciona. Prestigio social. Las personas están adictas al prestigio. Les encanta poder decir dónde trabajan, cuánto ganan, en qué vecindario viven, qué auto manejan. Es validación externa y es tan adictiva como cualquier droga. Pero prestigio no te da libertad. De hecho, generalmente es exactamente lo opuesto. Mientras más prestigio persigues, más atrapado quedas, porque necesitas mantener las apariencias. Necesitas el auto correcto, la ropa correcta, el vecindario correcto. Todo eso cuesta dinero, mucho dinero, y ese dinero te encadena al salario. Yo aprendí hace décadas que prefiero ser libre y anónimo que prestigioso y atrapado. Cuando haces esa elección conscientemente, cuando realmente internalizas que no necesitas impresionar a nadie, una paz inmensa te invade, porque de repente te das cuenta de que puedes vivir exactamente como quieras, no como otros esperan que vivas. Te voy a contar sobre una experiencia específica que ilustra esto perfectamente. En 2015 conocí a una pareja que había estado planeando su transición a libertad financiera durante 4 años. Habían ahorrado diligentemente, tenían $200,000. Estaban a 6 meses de alcanzar su meta de $250,000 y mudarse a México. Pero entonces la familia empezó a presionar intensamente. Los padres de ambos les decían que estaban tirando sus carreras a la basura, que qué pasaría si todo salía mal, que pensaran en el futuro de sus hijos. La presión social fue tan intensa, tan implacable, que finalmente cedieron. Usaron parte del dinero como enganche para un apartamento más grande. Volvieron al estándar de vida previo. Hoy, 10 años después,
Todavía están trabajando, todavía están cansados, todavía dicen algún día haremos esto, pero ese día nunca llega. Perdieron una década completa, probablemente las mejores 2 décadas de sus vidas entre 30 y 50 años. Y esa década no regresa. Nunca. ¿Por qué fallaron? No por falta de dinero. Fallaron porque dejaron que los miedos de otras personas contaminaran su decisión. Las personas que los presionaron no eran malas, los querían, pero proyectaban sus propios miedos. Ellos mismos nunca tendrían el coraje de hacer algo así. Y ver a alguien cercano haciendo lo que ellos no se atreven es profundamente incómodo. Entonces, sin mala intención, sabotean tu decisión. Aquí va un consejo que vale millones. Cuando decidas hacer esto, no se lo cuentes a todos. No abras tu plan a opiniones no solicitadas de gente que no entiende. Las personas proyectarán sus miedos sobre ti. Te darán 1000 razones para no hacerlo. No porque quieren tu mal, sino porque ellas mismas están aterrorizadas de salir de su zona de confort. Y verte a ti hacerlo les recuerda su propia cobardía. Comparte solo con quien genuinamente te apoya, con quien ya hizo algo similar, con quien entiende que hay caminos diferentes al convencional. El resto solo te jalará hacia abajo con su negatividad bien intencionada. Déjame preguntarte algo incómodo sobre tu trabajo. ¿Crees que amas tu carrera? ¿Realmente? Haz este experimento mental. Si te pagaran exactamente lo mismo que ganas ahora, sin tener que trabajar, ¿continuarías en tu empleo actual haciendo exactamente lo mismo? Sé brutalmente honesto. La respuesta para 98% de las personas es no rotundo, lo cual significa que no amas el trabajo, amas el dinero que te da, y eso está perfectamente bien. Pero sé honesto sobre ello, porque cuando eres honesto, te das cuenta de que estás vendiendo tu vida. Estás intercambiando horas, días, años, décadas de tu tiempo limitado en este planeta por dinero. No es inherentemente malo. Pero cuando lo ves con esa claridad, la pregunta cambia completamente. Ya no es cuánto gano. La pregunta se convierte en cuánto de mi vida estoy dispuesto a vender. Para mí la respuesta siempre fue lo mínimo absolutamente necesario. Por eso Warren y yo estructuramos Berkshire de forma que pudiéramos trabajar en lo que genuinamente nos interesaba cuando nos interesaba, sin presión externa. Esa libertad de decir no, esa es la verdadera riqueza. Algunas personas dicen, pero yo disfruto lo que hago. Excelente. Pero ¿disfrutarías igual si no fueras obligado? Si pudieras hacerlo a tu ritmo, cuando quisieras, sin presión, sin reuniones inútiles, sin política corporativa, sin tener que fingir entusiasmo por proyectos que no te importan, porque ese es el punto fundamental. No se trata de nunca más hacer nada productivo, se trata de hacer cosas en tus propios términos. Yo trabajé hasta edad muy avanzada, 99 años. Pero siempre en mis términos, elegía los proyectos, elegía con quién trabajar, podía decir no gracias a cualquier cosa que no me interesara. Esa diferencia lo cambia absolutamente todo, y no necesitas ser billonario para tenerlo, solo necesitas suficiente dinero para que trabajar sea opcional en lugar de obligatorio. Aquí hay una matemática diferente, que casi nadie calcula correctamente. Supongamos que trabajas 10 años adicionales para acumular más capital y tener una jubilación más confortable económicamente. Suena prudente y responsable, ¿verdad? Pero esos 10 años los pierdes. 10 años que podrías estar viviendo libremente, los pasas encadenado a un empleo. ¿Para qué? Para vivir con un poco más de lujo cuando seas mayor. Piensa en el intercambio real. Prefieres 10 años de libertad cuando tienes 40 y 50 años, con energía para viajar, para aprender, para experimentar, para construir? ¿O prefieres esos mismos 10 años trabajando y después tener más dinero cuando tengas 60 y 70, cuando tu energía naturalmente declina? A los 40 puedes hacer caminatas de 8 horas por montañas, puedes aprender artes marciales.
Puedes construir una casa con tus manos. A los 70, eso se vuelve mucho más difícil o imposible. Entonces, ¿cuál es realmente el sentido de sacrificar los mejores años por dinero que usarás en los años más limitados? No tiene ningún sentido lógico, pero millones de personas hacen exactamente eso todos los días porque nunca se detienen a pensarlo con esta claridad brutal. Voy a compartir otro insight que cambió mi forma de entender el dinero completamente. El mayor desperdicio de dinero que existe no es una mala inversión. Es intentar compensar una vida infeliz con consumo. Compras cosas que no necesitas para impresionar a personas que no te agradan con dinero que todavía no has ganado. Ese ciclo vicioso te mantiene trabajando indefinidamente. Es la rueda del hámster perfecta. Trabajas porque necesitas dinero. Gastas el dinero tratando de sentirte mejor por trabajar tanto. Necesitas seguir trabajando para mantener ese gasto. Nunca termina. Pero cuando estás genuinamente feliz, cuando tienes tiempo real, cuando tienes autonomía sobre tu vida, el consumo pierde casi todo su atractivo. No necesitas comprar felicidad porque ya la tienes. Tus gastos caen naturalmente, no por esfuerzo o disciplina forzada, sino porque, genuinamente, ya no quieres esas cosas. Prefieres una caminata gratuita al amanecer sobre una cena cara en un restaurante ruidoso. Prefieres leer un libro en tu jardín sobre comprar ropa nueva. Cuando tienes libertad real, el consumo compensatorio se evapora, y ahí es cuando descubres que necesitabas mucho menos dinero de lo que pensabas. Esa es la verdadera libertad financiera. No tener dinero infinito, sino no necesitar mucho para ser profundamente feliz. Y aquí está la ironía final que he observado cientos de veces. Cuando dejas de perseguir dinero desesperadamente, frecuentemente llega más fácil. ¿Por qué? Porque estás relajado, estás creativo, estás haciendo cosas que genuinamente te interesan y esas cosas a menudo tienen valor económico. Conozco docenas de personas que dejaron carreras corporativas, se mudaron a lugares baratos, comenzaron proyectos personales sin presión de que generaran ingresos inmediatos y terminaron ganando dinero con esos proyectos de formas inesperadas. No era el objetivo, pero sucedió. Un tipo dejó su trabajo en finanzas, se mudó a Bali, empezó a escribir sobre minimalismo financiero en un blog. 3 años después, ese blog genera $2,000 mensuales con publicidad y afiliados. Más que suficiente para vivir en Bali. Una mujer dejó su carrera en marketing, se mudó a Portugal. Comenzó a hacer cerámica porque siempre le había gustado. Ahora vende sus piezas en línea y gana $1,500 al mes. No se hizo rica, pero tiene libertad total. Cuando eliminas la presión, cuando eliminas el miedo, cuando trabajas en algo porque genuinamente te importa, produces trabajo de calidad superior y calidad atrae oportunidades. Ahora hablemos de algo que nadie quiere admitir, pero que es absolutamente crítico. Soledad. Mucha gente romantiza la idea de dejar todo y vivir libre, pero olvidan que los humanos somos animales profundamente sociales. Si te mudas a otro país, especialmente si no hablas el idioma inicialmente, vas a sentir soledad, particularmente las primeras semanas o meses. No voy a mentirte sobre eso, es real, es difícil, puede ser doloroso. Pero aquí está lo que descubrí después de décadas observando este fenómeno. Comunidad no es sobre geografía, es sobre intención. Si buscas conexión, la encuentras. Existen comunidades de expatriados prácticamente en cualquier lugar del mundo. Hay grupos de interés, clubes de lectura, equipos deportivos, organizaciones sin fines de lucro, donde puedes ser voluntario. Con Internet mantienes vínculos profundos con quien realmente importa en tu vida anterior. Además, déjame preguntarte algo incómodo. ¿Cuántas de tus amistades actuales son genuinamente profundas? ¿Cuántas existen solamente porque trabajan en la misma oficina o viven en el mismo edificio? Si eres honesto, probablemente descubrirás que tienes 5, tal vez 10 personas
con quienes realmente tienes conexión profunda, y a esas personas las puedes mantener cerca sin importar dónde vivas. Videollamadas semanales, visitas 2 veces al año. Eso mantiene relaciones profundas perfectamente. El resto de tu red social, los 100 contactos superficiales, esos no importan realmente. Cuando tienes libertad y tiempo, puedes cultivar amistades verdaderas basadas en valores compartidos e intereses genuinos, no en proximidad geográfica accidental o conveniencia corporativa. 3 amistades profundas valen más que 100 conocidos superficiales, siempre. Luego está la cuestión del propósito existencial. Muchas personas asocian trabajo con propósito de vida. Cuando piensan en dejar de trabajar, entran en crisis. Si no trabajo, ¿quién soy? ¿Qué hago con mi vida? Pero trabajo asalariado no es propósito. Propósito es contribuir de manera significativa. Es crecer como persona. Es hacer algo que importa genuinamente. Puedes tener propósito profundo sin empleo. Puedes enseñar inglés gratis a niños locales. Puedes crear contenido educativo y compartirlo sin cobrar. Puedes ayudar a construir pozos de agua en comunidades pobres. Puedes aprender carpintería y construir muebles que regalas. Puedes escribir un libro sobre algo que te apasiona sin preocuparte si se vende. De hecho, yo argumentaría que es más fácil tener propósito auténtico cuando no estás atado a un empleo. Porque ahora haces lo que genuinamente crees que importa, no lo que paga mejor o impresiona más. El propósito real viene de contribución libre, no de obligación salarial. Déjame darte una perspectiva final sobre el tiempo porque es lo más importante de todo. La vida es corta. Suena a cliché trillado, pero es verdad, matemática brutal. Tienes, si eres afortunado, 80, tal vez 90 años. Los primeros 20 los pasas creciendo, aprendiendo, bajo control de otros. Los últimos 20, si la salud lo permite, estás desacelerando naturalmente. Te quedan 40, quizás 50 años de vida, plenamente productiva y vital. ¿Realmente quieres pasar 30 o 35 de esos años haciendo algo que no elegirías hacer si tuvieras opción? Porque eso es exactamente lo que la mayoría hace. Trabajan desde los 25 hasta los 60 en empleos que toleran, no que aman. Sueñan con el día glorioso cuando finalmente podrán hacer lo que realmente quieren. Pero cuando llegan a 65 están agotados físicamente. Tienen problemas de salud por décadas de estrés crónico. Su energía está mermada y se dan cuenta de que cambiaron los mejores años de su vida, cuando tenían salud y vitalidad, por dinero que ahora apenas tienen energía para disfrutar. No seas esa persona. Por favor, no seas esa persona. He visto a demasiadas personas llegar a 70 años con todo el dinero del mundo y cero energía o salud para usarlo. Es una tragedia silenciosa que se repite millones de veces. Elige libertad temprano en tu vida, incluso si eso significa vivir con menos recursos. Porque a los 35, a los 40, a los 45, todavía tienes toda tu energía vital. Puedes viajar intensamente. Puedes aprender habilidades físicas. Puedes construir cosas con tus manos. Puedes tener aventuras reales. A los 70 esas opciones se reducen dramáticamente sin importar cuánto dinero tengas. Entonces la pregunta no es si puedes permitirte libertad temprana. La pregunta es si puedes permitirte no tomarla. Sé exactamente qué objeción está surgiendo en tu mente ahora mismo. Pero Charlie, tengo responsabilidades, tengo familia que depende de mí. No puedo simplemente ser egoísta y largar todo, y es una objeción válida, que merece respuesta seria. Primero, cuidar de ti mismo no es egoísmo, es prerequisito para cuidar de otros. No puedes dar desde un lugar vacío. Si estás quemado, estresado, infeliz por décadas de trabajo que odias, no eres mejor padre, mejor pareja, mejor hijo. Eres una versión disminuida de ti mismo. Segundo,
Tus hijos, si los tienes, aprenden más de lo que haces que de lo que dices. Si te ven persiguiendo libertad con valentía, si te ven viviendo según tus valores en lugar de según expectativas sociales, les das el regalo más valioso posible. Les muestras que hay opciones, que no tienen que seguir el camino convencional si no quieren. Esa es educación real. Tercero, y esto es crucial, muchas familias viven perfectamente bien en países de bajo costo. No es una locura radical, es algo que millones de personas hacen exitosamente. Los niños se adaptan más rápido que los adultos, aprenden nuevos idiomas con facilidad asombrosa, ganan perspectiva global invaluable, crecen viendo a sus padres presentes, disponibles, relajados, en lugar de estresados y ausentes, trabajando 60 horas semanales. ¿Cuál ambiente crees que es mejor para el desarrollo de un niño? ¿Un padre rico, pero ausente y estresado, o un padre presente, disponible y en paz, aunque con menos recursos materiales? La investigación psicológica es clara. Presencia parental de calidad supera recursos materiales para desarrollo infantil saludable. Siempre. Otra objeción común. Pero, ¿y si me arrepiento? ¿Y si dejo todo y descubro que no es lo que quería? ¿Y si falla? Bueno, ¿y qué si falla? No es el fin del mundo. Puedes regresar, puedes trabajar de nuevo. El mercado laboral no desaparece. Nadie va a impedirte volver si necesitas o decides hacerlo. La diferencia fundamental es que ahora regresas porque elegiste conscientemente, no porque nunca tuviste elección, hiciste el experimento, aprendiste sobre ti mismo. Eso tiene valor inmenso. ¿Y sabes qué? La mayoría de la gente que hace este salto no regresa. No porque sea perfecto, sino porque incluso con las dificultades inevitables, prefieren libertad imperfecta sobre seguridad corporativa confortable. Pero algunos sí regresan. Y está bien, no es fracaso, es aprendizaje. Intentar y descubrir que no es para ti es infinitamente mejor que nunca intentar y quedarte con la duda torturante por décadas. Voy a confesarte algo personal. Durante mi vida construí riqueza considerable. Berkshire Hathaway vale cientos de miles de millones de dólares. Mi patrimonio personal fue enorme, pero no fue la riqueza monetaria lo que me dio paz mental. Fue saber que tenía opciones ilimitadas. Fue poder decir no a absolutamente cualquier cosa que no me interesara. Esa tranquilidad psicológica, ese poder de negativa, eso es riqueza verdadera. Y la parte que la gente no entiende es que no necesitas miles de millones para tener eso. Necesitas suficiente, necesitas que tus gastos sean menores que tus ingresos pasivos. Cuando cruzas esa línea, cuando tus inversiones generan más que tus necesidades, eres libre. No importa si son $1,000 o 1,000 millones. La libertad psicológica es idéntica. Ahora déjame abordar el tema de la salud mental porque es crítico y nadie habla honestamente sobre esto. El trabajo convencional destruye salud mental sistemáticamente. El estrés crónico eleva cortisol constantemente. Eso deteriora memoria, reduce creatividad, debilita sistema inmunológico, aumenta riesgo de depresión y ansiedad. La sensación constante de falta de control sobre tu tiempo y tu vida genera impotencia aprendida. Ese es un estado psicológico devastador, donde básicamente te rindes mentalmente. Aceptas que no tienes poder sobre tu existencia. Millones de personas viven en ese estado sin siquiera reconocerlo. Lo llaman ser adulto responsable, cuando en realidad es depresión funcional crónica. Cuando recuperas control sobre tu tiempo, algo profundo cambia neurobiológicamente. El cortisol baja, el sueño mejora, la creatividad regresa. Empiezas a tener ideas nuevas por primera vez en años, te ríes más, tienes paciencia genuina, no estás constantemente irritable y exhausto. Esa no es una mejora pequeña, es transformación de calidad de vida fundamental. He visto personas con condiciones de salud mental que mejoraron dramáticamente simplemente al dejar empleos tóxicos y recuperar autonomía. No estoy diciendo
que libertad financiera cura todos los problemas mentales, pero elimina una fuente masiva de estrés crónico, y eso importa enormemente. Hay algo más sobre el dinero que me tomó décadas entender completamente y que quiero que captes con claridad absoluta. Dinero no es riqueza en sí mismo. Dinero es herramienta, es medio de intercambio, es abstracción numérica en una cuenta bancaria. Riqueza real es tener opciones significativas. Puedes tener 5 millones de dólares y ser pobre en opciones, porque estás encadenado a un estilo de vida que cuesta 200,000 al año. Necesitas ese ingreso constante. Eres prisionero de tu propio éxito aparente. Mientras tanto, alguien puede tener 200,000 dólares y ser rico en opciones porque vive cómodamente con 20,000 anuales. Tiene 10 años de libertad asegurada sin trabajar un solo día. ¿Quién es verdaderamente más rico? ¿El que tiene 25 veces más dinero pero cero libertad o el que tiene menos pero una década entera de autonomía garantizada? Vi esto personalmente muchas veces. Ejecutivos ganando 20,000 dólares mensuales que no podían renunciar. Colegiatura privada para 3 hijos, 5,000 mensuales. Hipoteca de casa grande en vecindario exclusivo, 4,000 mensuales. 2 autos de lujo, 2,000 mensuales. Restaurantes, viajes, ropa de marca, entretenimiento, otros 5,000. Gastaban 16,000 de los 20,000. Ahorraban 4,000 que sonaba bien hasta que te dabas cuenta de que a ese ritmo necesitaban 6 años para ahorrar lo equivalente a un año de gastos. Eran prisioneros dorados. Mientras tanto, conocí a un maestro de escuela pública ganando 4,000 mensuales que vivía con 2,500 y ahorraba 1,500. En menos de 2 años, ahorraba el equivalente a un año completo de gastos. En 10 años, tenía libertad. El maestro era infinitamente más rico que el ejecutivo, a pesar de ganar 5 veces menos. La riqueza no está en los ingresos, está en la brecha entre ingresos y gastos, multiplicada por tiempo. Déjame hablarte sobre un concepto que casi nadie comprende: el costo oculto de la ambición mal dirigida. La sociedad venera la ambición como si fuera universalmente positiva. Quiere crecer en tu carrera, ascender, ganar más, tener más responsabilidad, más prestigio. Pero nadie habla honestamente del precio real. Cada nivel que subes en la escalera corporativa cuesta algo. Más horas trabajadas, más estrés, más política organizacional, menos tiempo para familia, menos tiempo para ti mismo, salud que se deteriora gradualmente, relaciones que se vuelven superficiales, porque no tienes energía emocional para profundidad. Llegas a la cima de esa escalera después de 20 años de sacrificio brutal y te das cuenta de que la escalera estaba apoyada contra la pared equivocada. Optimizaste para variables incorrectas. No estoy diciendo que toda ambición sea mala. Estoy diciendo que ambición sin dirección consciente es peligrosa. Necesitas saber qué quieres verdaderamente. Si lo que quieres es tiempo, es autonomía, es paz mental, entonces subir agresivamente la escalera corporativa te está alejando de tu objetivo real, no acercándote. Cada promoción te da más dinero pero menos tiempo, menos libertad, más cadenas doradas. Es un intercambio terrible para alguien que valora libertad. Pero la mayoría no lo ve porque están hipnotizados por el prestigio y el salario creciente. Solo despiertan a los 55 años cuando están completamente quemados y se dan cuenta de que persiguieron las métricas equivocadas durante 3 décadas. Aquí hay un error devastador que veo constantemente. Personas que intentan optimizar todo hasta la perfección antes de actuar. Quieren encontrar el país absolutamente perfecto. Quieren el vehículo de inversión óptimo. Quieren calcular el momento ideal para la transición. Entonces pasan 3, 5, 8 años investigando, comparando, leyendo, calculando. Esperan que todos los indicadores se alineen perfectamente. Y nunca lo hacen. Siempre hay una razón para esperar. El mercado está volátil.
el tipo de cambio no es favorable. La situación política en ese país es incierta. Siempre encuentran una excusa. Esto se llama parálisis por análisis y destruye más sueños que el fracaso real. ¿Sabes qué estrategia funciona infinitamente mejor en la práctica? Comenzar con bueno suficiente en lugar de perfecto. Elegir un país que cumpla 70 u 80% de tus criterios, no el 100% ideal inalcanzable. Elegir un fondo indexado simple y conservador en lugar de buscar el vehículo de inversión óptimo absoluto. Elegir un momento razonablemente bueno en lugar del timing perfecto. Y después ajustar sobre la marcha, mientras aprendes. Porque aprendes 100 veces más rápido viviendo la experiencia real que planeando teóricamente. Un mes de experiencia directa te enseña más que un año de investigación. La acción imperfecta supera la planificación perfecta 1000 veces de 1000. Esta es una ley inquebrantable que he observado durante 70 años en negocios e inversiones. Hablemos ahora de algo que prácticamente nadie menciona: el costo psicológico del prestigio. Las personas están profundamente adictas a validación social externa. Les encanta poder decir en reuniones sociales que trabajan para tal empresa prestigiosa, o que ganan cierta cantidad impresionante, o que viven en tal vecindario exclusivo. Es heroína social. Te da un subidón temporal de validación, pero es adictiva y cada vez necesitas más para sentir lo mismo. Asciendes a un nivel, te sientes bien por 2 semanas, después necesitas el siguiente nivel. Compras un auto mejor, impresionas a tus conocidos por un mes, después necesitas algo más impresionante. Es una rueda sin fin, y el problema fundamental es que prestigio te ata. Mientras más prestigio acumulas, más prisionero te vuelves. Porque ahora necesitas mantener las apariencias. Necesitas el auto correcto, la ropa correcta, las vacaciones correctas, el vecindario correcto. Todo eso cuesta dinero masivo, y ese dinero requiere que sigas trabajando. El prestigio es una prisión disfrazada de éxito. Aprendí hace más de 50 años que prefiero ser libre y completamente anónimo que prestigioso y atrapado. Es una elección consciente. Cuando la haces de verdad, cuando internalizas que no necesitas impresionar a nadie, que la opinión de desconocidos o conocidos superficiales es completamente irrelevante, una paz profunda te invade. Porque de repente te das cuenta de que puedes vivir exactamente como quieres sin preocuparte por lo que pensarán otros. Esa libertad psicológica es invaluable. Vale más que cualquier título corporativo o salario impresionante. Te voy a contar una historia que encapsula todo esto. En 2014 conocí a una pareja en California. Ambos trabajaban en tecnología, ingresos combinados de $200,000 anuales. Muy buenos ingresos. Pero vivían en Silicon Valley, donde todo es absurdamente caro. Alquilaban un apartamento pequeño por $3,500 mensuales. Gastaban otros $4,000 en comida, transporte, entretenimiento. Pagaban $1,200 en cuidado de su hija. Total, gastaban $8,700 mensuales. De $16,600 después de impuestos, ahorraban $7,900. Sonaba excelente, hasta que calculabas que necesitaban 144 meses, 12 años, para acumular capital suficiente para generar sus $8,700 mensuales de gastos. Después de 3 años así, hartos del estrés, tomaron una decisión radical. Se mudaron a una ciudad pequeña en Oregón. Sus ingresos bajaron a $120,000 combinados trabajando remoto parcialmente. Pero sus gastos cayeron a $3,200 mensuales. Ahorraban ahora $6,800 mensuales y solo necesitaban 60 meses, 5 años, para llegar a libertad en lugar de 12 años. Les tomó menos de la mitad del tiempo con ingresos menores. Hoy viven en Portugal. Trabajan ocasionalmente proyectos que les interesan. Pasan tiempo con su hija, que ahora tiene 11 años, y habla 3 idiomas fluidamente, mientras sus antiguos colegas en Silicon Valley siguen en la rueda del hámster
ganando más pero sin acercarse nunca a libertad porque sus gastos crecen con sus ingresos. La lección es brutal en su simplicidad. Ubicación y estilo de vida importan infinitamente más que ingresos absolutos. Puedes ganar 120,000 en lugar de 200,000 y ser mucho más libre si vives inteligentemente. La obsesión con maximizar ingresos es una trampa. La verdadera optimización es minimizar el tiempo hasta libertad. Y eso se logra controlando gastos, no persiguiendo ingresos cada vez más altos. Ahora voy a decirte algo que probablemente te incomodará, pero que necesitas escuchar. Tienes miedo, yo lo sé. Todo el mundo tiene miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al juicio social, miedo a cometer un error irreversible, miedo a arrepentirse, miedo a decepcionar a familia. Todos esos miedos son naturales, son humanos, son válidos. Pero aquí está la pregunta que cambia todo. ¿Cuál es el costo de nunca intentarlo? ¿Cuál es el precio de llegar a 70 años habiendo seguido el camino seguro y darte cuenta de que desperdiciaste tu única vida haciendo lo que otros esperaban en lugar de lo que tú querías? Ese arrepentimiento es permanente, es irreversible, es la definición misma de tragedia. Comparado con eso, el riesgo de intentar libertad y posiblemente fallar o ajustar el plan es trivial. Porque incluso si falla, aprendiste, intentaste, viviste según tus valores. Eso tiene dignidad. Seguir un camino que odias por décadas porque tienes miedo no tiene dignidad, tiene resignación. Voy a terminar con un desafío directo. Después de todo lo que hemos discutido en esta hora, después de ver la matemática, después de entender que es posible, después de examinar las objeciones y ver que tienen respuestas, te queda una sola pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar esto, sentirte inspirado por 3 días, después volver a tu rutina exactamente igual y olvidar todo en 2 semanas? ¿O vas a actuar? Calcular hoy mismo cuánto necesitas realmente para vivir bien. Investigar esta semana 3 países potenciales donde ese dinero te daría libertad. Crear un plan de ahorro agresivo que comience el próximo mes. Probar tus hipótesis con un viaje exploratorio de 30 días en los próximos 6 meses. La libertad financiera no está en un futuro distante accesible solo para privilegiados o afortunados, está más cerca de lo que crees. Probablemente a 5, 7, máximo 10 años de distancia si actúas con disciplina. Pero requiere que dejes de seguir el guión que otros escribieron para tu vida. Requiere que cuestiones cada narrativa que te vendieron desde niño. Requiere coraje para hacer elecciones radicalmente diferentes de lo que hace la mayoría. La mayoría está equivocada. La mayoría trabaja 40 años en empleos que tolera y llega a la vejez con dinero, pero sin energía ni tiempo. No seas la mayoría. Has llegado hasta aquí. Has escuchado todo. Ahora sabes la verdad. Ahora la decisión es tuya y solo tuya. Nadie puede tomarla por ti. Yo tengo 99 años. He visto todo. He cometido errores y he acertado lo suficiente. Y si pudiera darte un solo consejo que resumiera todo lo aprendido, sería este. Tu vida es finita. Tu tiempo es limitado. Tus años saludables y vitales son preciosos e irrecuperables. No los vendas baratos por seguridad que no existe o por prestigio que no importa. Elige libertad, elige autonomía, elige vivir según tus términos mientras todavía puedes. El dinero que necesitas es mucho menor de lo que te dijeron. El tiempo para conseguirlo es mucho más corto de lo que crees. La única pregunta real es si tienes el coraje de comenzar. Acabou? 11:58 avaliou o progresso do roteiro e planejou conclusão final. O usuário está perguntando se o roteiro acabou. Vou verificar. Meta. 9.000 palavras para 60 minutos. Já escrevi em 3 rodadas. Preciso estimar quantas palavras já foram escritas. Rodada 1. Se der 2.500 palavras. Rodada 2. Se 2.500 palavras. Rodada 3. E depois 1.500 palavras. Total aproximado. E 7.500 palavras.
Faltam aproximadamente 1.500 palavras para chegar às 9.000 palavras necessárias. Devo continuar com uma rodada final para completar o roteiro com fechamento forte, síntese final e provocação irresolúvel característica do Munger. Respondo, não, falta uma rodada final, e continuo imediatamente sem meta-comentário. No más, falta uma rodada final. Comienza ahora mismo, hoy, no mañana, no el próximo mes, no cuando las condiciones sean perfectas, hoy. Abre una hoja de cálculo y escribe exactamente cuánto gastas cada mes en todo, cada centavo, alquiler, comida, transporte, entretenimiento, todo. Ese número es tu verdad. Ahora pregúntate con honestidad brutal cuánto de eso es realmente necesario y cuánto es compensación por una vida que no te gusta. ¿Cuánto gastas tratando de sentirte mejor por trabajar 60 horas semanales en algo que no elegirías hacer si tuvieras opción? Esa es la grasa que cortas primero. Después investiga. Portugal, Tailandia, México, Vietnam, Colombia, Ecuador. Busca foros de expatriados. Lee blogs de personas que ya lo hicieron. Mira videos de gente viviendo con $2,000 mensuales en esos lugares. No romanticismo, datos concretos. ¿Cuánto cuesta alquilar? ¿Cuánto cuesta comida? ¿Cuánto cuesta salud? Suma los números fríos. Después, compara con tu situación actual. La diferencia te va a impactar. Probablemente descubrirás que puedes vivir igual o mejor con la mitad o un tercio de lo que gastas ahora. Luego haz el cálculo más importante. A tu tasa de ahorro actual, ¿cuántos años te faltan para acumular capital suficiente para generar tus gastos mensuales? Si la respuesta es más de 10 años, hay algo profundamente equivocado. O tus gastos son demasiado altos, o tu tasa de ahorro es demasiado baja, o ambas cosas. Ajusta agresivamente. Corta gastos sin piedad. Aumenta ingresos temporalmente si puedes, pero sobre todo corta gastos porque eso está completamente bajo tu control, mientras ingresos no siempre lo están. Hay algo más que necesito que entiendas sobre la naturaleza misma del dinero y el trabajo. El sistema económico actual está diseñado con precisión para mantenerte trabajando el máximo tiempo posible. No es conspiración, es simple alineación de incentivos. Cuanto más tiempo trabajas, más consumes. Cuanto más consumes, más impuestos pagas. Cuanto más impuestos pagas, más funciona el sistema. Bancos quieren que tengas deudas por 30 años. Gobiernos quieren que pagues impuestos por 40 años. Corporaciones quieren consumidores constantes por décadas. Todo el sistema depende de que sigas en la rueda. Salir de esa rueda es casi un acto de rebeldía económica. Y por eso genera tanta resistencia social, no porque sea malo para ti, sino porque es malo para el sistema que lucra con tu trabajo constante. Cuando le dices a alguien que vas a retirarte a los 40, la reacción visceral negativa que recibes no es por tu bien. Es porque tu decisión expone que ellos podrían hacer lo mismo, pero no tienen el coraje. Es un espejo incómodo. Por eso te bombardean con objeciones. ¿Qué vas a hacer todo el día? No te vas a aburrir. Y tu carrera. Y las oportunidades que pierdes. Todo eso es proyección de sus propios miedos. Ignóralo completamente. La única opinión que importa es la tuya y la de tu familia inmediata si la tienes. Déjame contarte qué pasa realmente cuando dejas de trabajar después de los primeros meses de ajuste. Los primeros 30 días son raros. Tu cerebro está programado para la rutina laboral. Te despiertas con ansiedad fantasma. Sientes que deberías estar haciendo algo productivo. Revisas email compulsivamente aunque no hay nada que revisar. Es abstinencia de estructura externa. Pero después de 6 a 8 semanas, algo cambia. Te empiezas a relajar de verdad por primera vez en años. Duermes profundamente, sin despertador. Te levantas descansado. Empiezas a notar cosas. El canto de pájaros en la mañana, la luz del sol en diferentes horas. Sabores de comida que antes engullías sin prestar atención. Es como si tus sentidos se reactivaran después de años adormecidos. Después de 3 meses,
Descubres intereses que habías olvidado o nunca supiste que tenías. Tal vez te interesa la fotografía. Empiezas a tomar fotos en caminatas. Mejoras. Tomas clases en línea gratuitas. En 6 meses eres bastante bueno. O descubres que te gusta escribir. Comienzas un blog sobre tu experiencia. La gente lo lee, comenta, se conecta contigo. O aprendes a cocinar de verdad. No recetas rápidas, sino técnicas complejas. Haces pan desde cero. Fermentas verduras. Preparas platos elaborados que antes ni considerabas porque no tenías tiempo ni energía. Estos no son pasatiempos triviales. Son expresiones de quién eres cuando no estás exhausto y estresado. Es tu verdadero yo emergiendo después de años enterrado bajo obligaciones laborales. Y aquí está algo que casi nadie anticipa. Después de 1 año aproximadamente, empiezas a contribuir de formas que nunca imaginaste. Sin presión de generar ingresos, sin estrés constante, tu creatividad explota. Tal vez comienzas a enseñar algo gratuitamente, o ayudas a una organización local, o creas contenido educativo, o construyes algo con tus manos. La contribución fluye naturalmente cuando tienes tiempo y paz mental. No es forzada, no es por dinero ni reconocimiento, es porque genuinamente quieres aportar. Y esa es la forma más satisfactoria de contribución que existe. Warren y yo donamos la mayor parte de nuestra riqueza, pero lo más valioso que dimos nunca fue dinero. Fue tiempo, fue atención, fue conocimiento compartido libremente. Eso solo es posible cuando el tiempo no está mercantilizado, cuando no estás vendiendo cada hora al mejor postor. Ahora te voy a decir algo que va a sonar contradictorio con todo lo anterior, pero que es igualmente verdadero. Libertad financiera no resuelve todos tus problemas, no cura depresión clínica, no repara relaciones rotas, no te da propósito automáticamente, no elimina todas las ansiedades o inseguridades. Simplemente remueve una fuente masiva de estrés, que es la obligación de vender tu tiempo para sobrevivir. Es una condición necesaria para buena vida, pero no suficiente. Todavía necesitas hacer el trabajo interno, todavía necesitas cultivar relaciones significativas, todavía necesitas encontrar propósitos que importen. La libertad financiera te da espacio y tiempo para hacer ese trabajo, pero el trabajo aún tienes que hacerlo tú. He conocido personas que alcanzaron libertad financiera y fueron miserables porque no sabían qué hacer consigo mismos. Habían definido su identidad completamente por su trabajo. Cuando el trabajo desapareció, se sintieron vacíos. No tenían hobbies, no tenían curiosidades intelectuales, no habían cultivado amistades profundas. Su vida era trabajo y nada más. Para esas personas, libertad financiera temprana fue crisis existencial. Por eso es tan importante hacer introspección honesta antes de dar el salto. Conocerte a ti mismo, saber qué te interesa realmente, tener aunque sea 3 o 4 áreas de curiosidad genuina que quieras explorar cuando tengas tiempo. Si no tienes eso, si tu vida es literalmente solo trabajo y consumo compensatorio, entonces necesitas desarrollar algo más primero. Empieza ahora. Mientras todavía trabajas, explora intereses, lee, aprende, experimenta, para que cuando llegue la libertad tengas algo significativo que hacer con ella. Voy a compartir una última observación sobre el dinero que sintetiza todo. Durante mi vida he conocido personas en todo el espectro económico, desde extremadamente pobres hasta absurdamente ricos, y descubrí algo que contradice casi todo lo que la sociedad enseña sobre riqueza y felicidad. La correlación entre dinero y felicidad existe, pero solo hasta cierto punto. Ese punto está alrededor de donde cubres necesidades básicas, cómodamente, más un pequeño margen para emergencias y placeres ocasionales. Después de eso, la correlación se rompe, o incluso se invierte. He visto a personas con $10 millones más estresadas y menos felices que personas con 200,000. ¿Por qué? Porque los de 10 millones tienen más que perder, más que proteger, más complejidad que gestionar.
Sus vidas son complicadas con impuestos complejos, gestión de patrimonio, presión de mantener estilo de vida inflado, expectativas sociales imposibles. Mientras tanto, alguien con 200,000 bien invertidos, generando $1,000 mensuales, viviendo en un país de bajo costo, tiene vida simple. No tiene estrés de gestión patrimonial compleja, no tiene presión de mantener apariencias, solo vive, lee, camina, cocina, pasa tiempo con personas que ama, persigue proyectos que le interesan. Esa simplicidad es lujo verdadero, es lo que los ultrarricos intentan comprar con retiros de meditación de $20,000 y vacaciones de desconexión digital. Pero no pueden comprarlo realmente porque llevan su complejidad con ellos. La verdadera simplicidad solo viene de necesitar poco. Y necesitar poco requiere que hayas hecho el trabajo psicológico de separar necesidades reales de deseos socialmente condicionados. Ese trabajo interno vale más que cualquier cantidad de dinero. Entonces llegamos al final de esta conversación con una sola pregunta resonando. Después de todo lo dicho, después de toda la matemática, después de examinar objeciones, después de ver que es posible y alcanzable, ¿qué vas a hacer tú? Porque entender esto intelectualmente es inútil sin acción. He conocido cientos de personas que entendieron todo esto perfectamente, asintieron con todo, dijeron, si esto tiene sentido, y después no hicieron absolutamente nada. Volvieron a sus vidas exactamente iguales. 5 años después seguían en el mismo empleo que odiaban diciendo algún día haré ese cambio. 10 años después todavía allí. No seas esa persona. Si algo de lo que dije resonó contigo, si algo encendió una chispa de posibilidad, no dejes que se apague. Actúa mientras todavía tienes claridad. Toma una decisión concreta hoy. No tiene que ser la decisión final de dejar todo. Puede ser algo pequeño, pero concreto. Abre una cuenta de inversión separada específicamente para tu fondo de libertad. Transfiere $100 hoy. Es simbólico, pero poderoso. Le dice a tu cerebro que esto es real, no fantasía. O compra un boleto de avión para visitar un país potencial durante 30 días. Algo que te comprometa tangiblemente con la dirección, porque sin compromiso tangible todo queda en el reino de las intenciones vagas. Y las intenciones vagas nunca se materializan. He vivido 99 años. He visto casi todo lo que se puede ver en finanzas, negocios, comportamiento humano. Y si pudiera condensar toda esa experiencia en una sola verdad, sería esta. El arrepentimiento de no intentar es infinitamente más doloroso que el fracaso de intentar. Conozco a muchas personas que intentaron libertad financiera temprana y algunos fallaron o ajustaron o regresaron al trabajo. Ninguno de ellos se arrepiente de haberlo intentado, pero conozco docenas que nunca intentaron y están consumidos por arrepentimiento. Se preguntan constantemente cómo habría sido su vida si hubieran tenido el coraje. Esa pregunta los persigue hasta la tumba. No permitas que te persiga a ti. Tu vida es tuya, no de tu jefe, no de tu familia extendida con opiniones, no de la sociedad con sus expectativas. Es tuya, y tienes el derecho absoluto de vivirla en tus términos. Si esos términos incluyen libertad temprana, menos consumo, más tiempo, más autonomía, entonces persigue eso sin disculpas. No necesitas permiso de nadie. No necesitas que todos entiendan, solo necesitas claridad sobre lo que quieres y coraje para perseguirlo consistentemente. El resto se resuelve en el camino. Siempre se resuelve. Ahora te dejo con esto. Dentro de 10 años mirarás atrás a este momento, a esta conversación, a este día, y tendrás una de dos reacciones posibles. O pensarás, gracias a Dios tuve el coraje de actuar cuando tuve la oportunidad. O pensarás, ojalá hubiera tenido el coraje entonces. ¿Cuál de esas dos vas a hacer? La decisión es tuya. Siempre ha sido tuya. Siempre será tuya. Elige bien.